¿Alguna vez te has preguntado si la historia que conoces sobre la serpiente del Génesis realmente refleja toda la verdad? Déjanos tu comentario y cuéntanos si alguna vez has sentido que algo no encajaba en el relato del Edén. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que desafía siglos de interpretación y podría cambiar para siempre la forma en que comprendes las Escrituras. Porque lo que ocurrió en aquel jardín primigenio no fue simplemente una desobediencia, fue el comienzo de una guerra espiritual que sigue latiendo en el corazón de la humanidad. Desde niños nos enseñaron que la serpiente era solo un animal astuto, una criatura que Satanás usó para tentar a Eva. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen ha sido simplificada al extremo? ¿Y si la serpiente del Edén no fue únicamente una criatura, mas una entidad espiritual, dotada de inteligencia, lenguaje y quizás de una misión? La palabra hebraica usada en Génesis 3 para serpiente es nachash, y aunque normalmente se traduce como serpiente, también está relacionada a significados como brillante, encantador o adivino. ¿Qué implica eso? ¿Estaba la Biblia intentando decirnos algo más profundo sobre la naturaleza de esta figura? Cuando leemos el capítulo 3 del Génesis con ojos atentos, notamos algo desconcertante. La serpiente habla, no sisea, no emite ruidos animales, habla, razona, convence. Eso, por sí solo, rompe con cualquier lógica zoológica. Además, Eva no reacciona con sorpresa ante ese diálogo, lo cual sugiere que en ese estado original del Edén, el contacto con seres que hablaban y poseían una conciencia espiritual no era necesariamente extraño. ¿Quién era entonces este Nachash? ¿Y por qué tenía tanto interés en llevar al ser humano a una ruptura con su creador? Varios eruditos judíos han argumentado que la serpiente no era una serpiente literal, sino una representación simbólica de una entidad celestial caída. En el Talmud y en escritos místicos como el Zohar se menciona al Samael, un ángel rebelde asociado con el engaño, el juicio y la tentación. Algunos rabinos antiguos sugerían que Samael fue quien tomó la forma de la serpiente, o incluso que se presentó a Eva directamente, disfrazado de una criatura encantadora. ¿Podría esta figura ser la misma que siglos después la tradición cristiana identificaría con Lucifer? Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, escribió sobre la caída de los ángeles y su influencia sobre la humanidad. Para él, la serpiente fue el instrumento de un ángel caído. Orígenes, por su parte, sugería que había realidades espirituales detrás del texto bíblico que solo el ojo del alma podía discernir. ¿Será que hemos estado leyendo Génesis con demasiada literalidad, perdiendo su dimensión espiritual profunda? Pensemos también en la promesa del versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Este versículo es considerado por muchos como el primer anuncio del Mesías, el llamado protoevangelio. Pero, ¿qué significa que la serpiente tiene descendencia? ¿Y qué linaje es ese que se opone perpetuamente al linaje de la mujer? ¿No es esto un eco de un conflicto mucho más amplio, una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas? Muchos estudiosos han vinculado esta promesa con los llamados hijos del maligno, expresión que Jesús usó en varias ocasiones para referirse a aquellos que, aunque religiosos externamente, estaban alineados con el espíritu de rebelión. En Juan 8:44, Jesús dice a los fariseos: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Esas palabras remiten directamente a ese linaje de oposición, a esa simiente de la serpiente que ha seguido activa en la historia de la humanidad, disfrazada de religiosidad, poder y mentira. Pero volvamos al Edén. El texto nos dice que, tras la transgresión, Dios maldice a la serpiente diciendo: «Sobre tu pecho andarás,
y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta frase ha sido entendida como una reducción literal. Una criatura que antes quizás caminaba, ahora se arrastra. Sin embargo, también podría entenderse como una humillación espiritual. En el pensamiento hebreo, el polvo representa lo más bajo, lo carnal, lo sin aliento divino. ¿Será que esta maldición implicaba que la entidad que se opuso a Dios sería condenada a moverse entre lo terreno, buscando seducir lo más bajo del ser humano? Y si observamos la simbología bíblica más amplia, veremos que la serpiente aparece de nuevo en Números 21, cuando Moisés levanta una serpiente de bronce en el desierto para que todo aquel que la mirara fuera sanado. Una contradicción, una paradoja. No. Jesús mismo explicaría siglos después que esa serpiente de bronce era una figura de su propia crucifixión. El símbolo de la serpiente, entonces, se invierte, de portadora de muerte a canal de redención. ¿Qué nos quiere decir la Biblia con esto? Que incluso lo más maldito puede ser redimido, o que la victoria sobre el mal pasa por confrontarlo directamente. Este patrón de inversión, de revelaciones escondidas detrás de imágenes que parecían simples, nos lleva a preguntarnos, ¿qué más hemos malinterpretado? ¿Y si el relato del Edén no es solo el origen de nuestra caída, sino también la clave para entender nuestra restauración? Porque allí, en ese jardín lleno de belleza y misterio, comenzó una batalla invisible. Y en medio de esa batalla, la figura de la serpiente no era simplemente un animal parlante, sino un mensajero de oscuridad, un portador de confusión. Es hora de mirar con nuevos ojos, de dejar de lado la superficie del texto y sumergirnos en su dimensión espiritual, porque cada palabra de las Escrituras es como una semilla, pequeña a los ojos, pero capaz de crecer hasta revelar verdades que transforman vidas. Y si hoy te preguntas por qué tantas cosas en tu vida parecen repetir el patrón del Edén, la tentación, la vergüenza, la ruptura con lo divino, tal vez sea porque esa historia sigue ocurriendo una y otra vez en el alma de cada ser humano. Este no es solo un relato antiguo, es un espejo espiritual. Y quizás, al entender verdaderamente quién fue la serpiente del Génesis, comencemos a discernir las serpientes que aún hoy susurran al oído del alma. Serpientes que no tienen forma animal, sino ideológica, emocional, cultural. Serpientes que se presentan como sabiduría, pero llevan veneno disfrazado de promesa. ¿Te has encontrado alguna vez con una voz que parecía lógica, pero que te alejaba de lo que Dios había dicho? ¿Has sentido esa duda sutil, esa voz que te hace cuestionar si realmente Dios dijo lo que dijo? Entonces, sabes lo que es caminar por el mismo sendero que Eva. Sabes lo que es estar ante el árbol de la decisión, escuchando un susurro que no viene de la carne, sino de algo mucho más profundo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Porque si la serpiente representaba algo más que un simple animal, si era una entidad espiritual, entonces debemos preguntarnos, ¿cuál fue su verdadero propósito? ¿Por qué deseaba tanto que el ser humano desobedeciera a Dios? ¿Fue solo por rebelión? ¿O había un objetivo oculto más profundo? Muchos teólogos han sugerido que el ataque en el Edén no fue contra el árbol ni contra el fruto, sino contra la imagen de Dios en el ser humano. Génesis 1:27 nos dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esa expresión, imagen, en hebreo, es tselem y representa mucho más que una apariencia física. Habla de función, de autoridad delegada, de reflejo espiritual. En otras palabras, el ser humano fue creado para gobernar la tierra como representante del Creador. Y eso, para los enemigos de Dios, era inaceptable. Así como Lucifer cayó por querer ocupar el lugar de Dios, también aborreció la idea de que criaturas hechas de barro, de polvo,
fueran elevadas a un lugar de autoridad espiritual sobre la creación. Por eso, al tentar a Eva, la serpiente no ofreció simplemente un fruto, ofreció una narrativa, una nueva interpretación de la realidad. Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. No se trataba solo de revelarse, sino de redefinir la verdad, de sustituir la palabra divina por una lógica alternativa, centrada en el yo. Este patrón sigue vigente. Hoy también la serpiente sigue hablando, en forma de ideologías que niegan la verdad espiritual, de discursos que ofrecen conocimiento sin obediencia, de caminos que prometen autonomía pero conducen a la esclavitud. ¿Cuántas veces hemos cambiado la voz de Dios por una voz más atractiva, más moderna, más racional? Esa es la verdadera astucia de la serpiente, no aparecer como un enemigo, sino como un aliado del pensamiento. La tradición cabalística enseña que el Edén no era simplemente un lugar físico, sino un estado de conciencia espiritual, y que la caída fue la pérdida de esa conexión directa con la fuente divina. En ese sentido, la serpiente representa el descenso, el olvido, la desconexión. Eva y Adán, al comer del fruto, no solo rompieron una norma, sino que cayeron en un estado de separación espiritual, donde la voz de Dios ya no era clara y el alma se cubría de vergüenza. Por eso, cuando Dios los llama, ¿dónde estás?, no es que ignorara su ubicación física, es una pregunta espiritual. ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde quedó tu identidad como hijo, como hija, como portador de mi imagen? La serpiente no solo indujo al pecado, indujo a la pérdida de identidad. Y ese es el gran drama humano, olvidar quiénes somos, de quién venimos y para qué fuimos creados. Pero Dios, en su misericordia, no abandonó al hombre y a la mujer. A pesar de la caída, les dio vestiduras, les habló, les prometió redención. Y eso nos lleva a una verdad mayor. La historia del Edén no es solo sobre caída, es sobre la promesa de una simiente, de un Salvador, de uno que vencería finalmente a la serpiente. Y aquí volvemos a Génesis 3:15, el protoevangelio. Esa batalla entre simientes no ha terminado. A lo largo de la historia bíblica vemos a la simiente del bien siendo perseguida, desde Abel hasta Noé, desde Abraham hasta David, y finalmente hasta Jesús. Cuando Jesús aparece, es descrito como el segundo Adán, y su misión no era solo enseñar o sanar, era deshacer las obras del diablo, como dice 1 Juan 3:8. Él entra en el desierto, un eco del Edén perdido, y allí, frente a frente con la serpiente disfrazada, resiste la tentación. Donde el primer Adán cayó, el segundo Adán venció. Donde Eva escuchó y dialogó con la serpiente, Jesús responde con la palabra viva: escrito está. Y no es casual que Jesús haya sido crucificado en una cruz, elevado entre el cielo y la tierra, como la serpiente de bronce en el desierto. Él se convierte en el canal de sanidad para todos los que han sido mordidos por el veneno de la serpiente espiritual. Pero a diferencia de aquella imagen de metal, Jesús no solo representa el mal redimido, Él lo destruye desde dentro. En la cruz, toma sobre sí todo el veneno, toda la mentira, toda la separación. Y desde ese lugar de muerte, irrumpe la vida eterna. Pablo lo explica con claridad en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, Jesús desenmascara la verdadera identidad de la serpiente, la expone, le quita el poder. Lo que comenzó en Génesis se cierra en los Evangelios y culmina en Apocalipsis, donde la serpiente antigua, también llamada Diablo y Satanás, es derrotada definitivamente. Pero entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy?
¿Por qué importa tanto saber quién fue realmente la serpiente del Edén? Importa porque seguimos escuchando su voz, porque seguimos cayendo en las mismas trampas. Redefinir la verdad, cuestionar la palabra, elegir el yo por encima de Dios. Porque la batalla espiritual no ha cesado y cada alma sigue siendo un campo de guerra entre la luz y las tinieblas. Importa, porque entender la verdadera identidad de la serpiente nos permite comprender también nuestro papel en la historia. No fuimos creados para obedecer voces mentirosas. Fuimos creados para caminar con Dios, desnudos de máscaras, revestidos de su presencia, libres del engaño. Y sobre todo, importa porque hay esperanza. Porque así como Eva fue engañada, también fue restaurada. Porque así como Adán cayó, también fue cubierto. Porque hay uno que ya venció la mentira y su espíritu nos guía ahora a toda verdad. Hoy, al mirar el relato del Edén, no lo veas como una leyenda antigua. Velo como un mapa espiritual, como un espejo de tu alma, porque tú también has escuchado voces. Tú también has comido de frutos prohibidos. Tú también has sentido vergüenza y te has escondido. Pero también tú puedes oír la voz del Padre que pregunta, ¿dónde estás? Y puedes responder, aquí estoy, Señor, vísteme de nuevo, guíame al jardín perdido. ¿Qué opinas sobre este misterio? ¿Habías pensado alguna vez que la serpiente del Edén podía ser mucho más que un animal? Queremos saber tu reflexión. Deja tu comentario y comparte tu experiencia espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Porque la batalla sigue, pero la victoria ya fue declarada desde el principio.